Hola, hablemos del Tao. Hoy hablaremos del capítulo 8, sobre el exceso. Como este es un poema, no quiero estarlo interrumpiendo a cada verso, así que primero leamos el capítulo entero y luego lo comentamos, ¿va? Y dice: llena una taza hasta el borde y desearás haberte detenido a tiempo. Afila una espada en exceso y su filo no durará mucho. Llena tu cuarto de oro y jade y no podrás protegerlo. Al cubrirte de títulos y riquezas, atraerás la calamidad. Cuando la tarea esté completa, retírate. Ese es el camino del cielo. En el Tao se habla mucho acerca de la moderación, de evitar el exceso. Y desde nuestra perspectiva occidental judeocristiana puede parecer un asunto moral, como un contrato en el que si te portas bien te recompensan y si te portas mal te castigan. Pero esas reglas vienen de la voluntad de un creador, o al menos parecen venir, porque su origen ya está perdido en la oscuridad de la tradición oral. Y pasa con frecuencia que se pierden los orígenes de una ley o mandato moral y simplemente se sigue por tradición, ya sea que se necesite o no. Me contaba un amigo soldado que un día llegó a una base militar y notó que había una banca en el patio donde nadie se sentaba. El resto de las bancas se ocupaban y a veces los soldados hasta comían parados, pero nadie se sentaba en esa banca. Y cuando les preguntaba por qué, solo le decían que pues así es ahí, en esa banca no se sienta. Bueno, mi amigo se puso a investigar y un capitán ya viejo le contó que hace 10 años, cuando estaban remodelando las instalaciones, pintaron esa banca y como tenía pintura fresca, le pusieron un letrero que decía no sentarse y la gente lo veía y sin comprender la razón de la ley, simplemente la obedecían. En esa banca no se sienta. Y hace ya una década que la pintura se secó y ya ni siquiera debe existir ese letrero. Pero hasta el día de hoy, los soldados de esa base militar sostienen que en esa banca no se sienta. Hay una desconexión entre el origen de la ley y la ley misma que nos hace actuar de formas irracionales para seguir con la tradición. Lo que me recuerda a la superstición de las palomas. Este es uno de mis experimentos favoritos. Me parece un poco cruel, pero también creo que las palomas atraviesan por algo bien parecido a la experiencia humana. Si ubicas que es el reforzamiento positivo, ¿no? Cuando quieres entrenar a un animal para que haga algo, así que lo recompensas cada vez que exhibe la conducta deseada. Si quieres que un perro se siente, le das señales hasta que se siente y luego lo recompensas con algo rico de comer, para que asocie la conducta de sentarse con un estímulo positivo. Pero ¿qué pasaría si los estímulos positivos fueran aleatorios? En este experimento ponen unas palomas en jaulas, a comportarse como Dios les da a entender, mientras que una máquina les da recompensas al azar, por tiempo, por lo que sea, al azar. Entonces, si una paloma estaba rascándose un ala porque estaba aburrida y de casualidad la máquina le da una recompensa al azar en ese momento, la paloma asocia el acto de rascarse el ala con la recompensa y comienza a rascarse aún más el ala. Y es tal la casualidad que si la paloma se rasca más las alas, hay más probabilidades de que este comportamiento vuelva a coincidir con una recompensa aleatoria y si pasa otra vez, la paloma cree haber aprendido causa y efecto. Se solidifica su superstición y ahora la paloma se la pasa rascándose el ala a pesar de que las recompensas siempre fueron aleatorias, porque piensa que si se rasca más el ala, le van a llegar más recompensas. Así le pasa a la humanidad cuando se pierden los orígenes de una ley o mandato moral. Llevamos apenas un par de siglos de haber separado a la Iglesia y el Estado, por lo que algunas de nuestras leyes civiles y laicas aún están inspiradas en la religión judeocristiana. Ya no es obligatorio santificar las fiestas o bautizarse, por ejemplo, pero hasta mediados del siglo pasado, en la mayoría de los países de Occidente, aunque técnicamente ya no eran cristianos, aún era ilegal ser homosexual. Y cuando rastreamos el origen de todas estas leyes y códigos morales que a nuestros ojos modernos pueden parecer arbitrarios, descubrimos que vienen del Viejo Testamento, del libro de Levítico, donde se discuten las reglas de supervivencia del pueblo de Israel. Por eso vienen leyes de no mezclar textiles vegetales con cuero animal y no comer animales que ellos llaman impuros, pero que hoy sabemos que tienen más probabilidades de cargar con parásitos y no se cocinan bien. Y no sé, supongo que si eres una tribu de nómadas en el desierto, tiene sentido una ley en contra de la homosexualidad, porque así mantienes tu tasa de natalidad alta y puedes competir en números contra las otras tribus de nómadas. Pero una vez que se han superado esas condiciones materiales, seguir obedeciendo las mismas leyes es actuar en el mismo nivel de entendimiento que la superstición de las palomas. Y puedes observar en las sociedades, en el nacimiento de las rebeldías y las disidencias, cómo se han superado las condiciones materiales que dieron origen a las reglas y los jóvenes se empiezan a rebelar. Cuentan que en los últimos años de la República Romana, cuando Julio César estaba a punto de convertirla en un imperio, los viejos veían mal a Julio César y a su generación porque usaban la toga de lado y tenían bacanales llenas de excesos, y algunos hasta se ponían pantalones que eran considerados una prenda de bárbaros. Yo solía pensar que tiene que ver con el nivel de complejidad de cada sociedad, que entre más oportunidades de supervivencia y nichos de actividad se abren para los individuos, más oportunidades para la disidencia crearán movimientos de rebeldía cada vez mayores. Hoy creo que el comportamiento humano viene de una dialéctica entre la observación y la tradición.
Si nuestras mentes son máquinas de predicciones bayesianas que buscan eliminar la sorpresa, entonces resulta más cómodo actuar desde la tradición, seguir con la inercia de cómo nos enseñaron que deben ser las cosas. Pero cuando estamos a solas y sin la presión social de seguir las reglas, nuestras soluciones a los problemas cotidianos serán más intuitivas, responderán más a nuestras condiciones materiales. Y la prueba creo que está en el derecho romano, que seguimos usando hasta el día de hoy. Dicen que Roma conquistó el mundo dos veces, primero con sus ejércitos y después con sus leyes. Obviamente sus conquistas militares no estaban motivadas por la ley, no es que quisieran ir a masacrar a todos esos territorios para ponerles ley, ni siquiera había leyes de propiedad. Pero una vez que ya conquistaron una gran extensión de territorio, y no lo olvidemos, también esclavos y riqueza, ya que posees más de lo que puedes cargar con tus manos y cuidar con tu propia atención, ya que te sales de los límites del individuo humano, cuando te encuentras en una situación de exceso, necesitas un sistema legal, una serie de acuerdos mantenidos por la amenaza de violencia acerca de qué hacer con las cosas, a quién le pertenecen y qué significa el pertenecer. De estas reglas del derecho romano viene nuestra concepción más básica de la propiedad privada. Bajo el derecho romano, para ser poseedor de algo, debes cumplir con tres derechos: usus, fructus y abusus. Usus es el derecho de uso. Los siervos, por ejemplo, tenían derecho de usar la tierra, pero no eran dueños. El uso y aprovechamiento de los frutos de la tierra es usufructus, que tampoco constituye posesión plena de un bien. El único factor definitivo de la propiedad privada es el abusus, el derecho de dañar o incluso de destruir aquello que posees. Este es claramente el código de ley que necesitas para lidiar con un pueblo derrotado en combate. No es el tipo de ley que la gente libre decide para sí misma. Pero cayó el Imperio Romano y las tribus y pueblos que ocuparon su territorio se encontraron en el mismo dilema que la Primera República Romana. Acababan de conquistar un montón de territorio y esclavos y riquezas y no sabían cómo defenderlas, así que simplemente adoptaron el Código Legal Romano. Y ahí permaneció durante 1000 años como la semilla del colonialismo, un ánimo latente de conquistar y esclavizar. Tenían una ley hecha para conquistadores y salvo por las cruzadas y alguna otra expedición a África, los reinos europeos se habían quedado sin tierras por conquistar. Y cuando se encontraron con América, ese fue el principal conflicto, especialmente en América del Norte, donde las tribus seminómadas de nativos no reconocían la posesión de la tierra. Si todo el tiempo estaban migrando, ¿cómo les iba a pertenecer la tierra? Su filosofía era que la tierra no es de nadie y sus frutos son de todos, y no solo no existía el derecho de destruir, sino que tenían la orden de proteger. Este era un ciclo al que había llegado las tribus y naciones libres del continente, otro tipo de agricultura. Pasas por un terreno y cuidas las plantas medicinales, deshierbas las plantas comestibles, siembras frutos buenos para que cuando tus viajes y las temporadas te lleven de vuelta a ese lugar, puedas encontrar comida. Si todo el mundo hacía eso en todos los lugares donde pasaba, eso significa que los humanos del continente hacían una especie de jardinería a nivel continental, que les aseguraba siempre cosechar el fruto que sembró alguien más. Pero cuando los europeos se encontraban con estos terrenos donde había múltiples cultivos, como no entendían este sistema, pues imaginaban que no era de nadie y deforestaban y llenaban todo de monocultivos, mataban el ecosistema local. De todos los países que existen fuera de Europa, solo tres no fueron colonizados: Japón, Etiopía y el reino de Siam. Pero Japón fue intervenido al final de la Segunda Guerra Mundial, Etiopía al final de la Primera y Siam se ha incorporado al sistema global, así que se podría decir que el mundo entero está viviendo de acuerdo a las leyes de una nación militarista de italianos que hace 2000 años crecieron más rápido de lo que se esperaban. Por eso la mayoría de nuestras leyes y tradiciones parecen ridículas y requieren de cierto nivel de autoengaño para existir, porque vivimos en la inercia de una sociedad de obediencia con leyes de hace 2000 años. Pero la filosofía de Lao Tse no es de obediencia, es de observación. Me encanta cómo empieza este capítulo, porque no te dice, oye, el exceso es malo, ni te amenaza con que si te excedes te vas al infierno. No, al contrario, comienza con un pequeño experimento. Llena una taza hasta su borde y desearás no haberlo hecho. Y entonces no tengo que creer ni tengo que obedecer, puedo experimentarlo con mis propios sentidos. Si llenas una taza normal, caminas con ella y no tienes problema, pero si la llenas hasta el borde, pues ni siquiera la disfrutas porque tienes que prestar atención y la tienes que manejar con mucho cuidado para que no se te tire. Así funciona el exceso, es la cara contraria de la escasez. Al final del día somos sistemas físicos y nos organizamos alrededor de la energía disponible para nuestros procesos. ¿Has visto esos videos donde le ponen una caja con fruta a un montón de changos y en minutos se lo llevan todo? Se nota que esos changos han pasado por hambre y saben que esa fruta no estará ahí la próxima vez que pasen, así que aprovechan para llevarse todo lo que puedan. Los changos más efectivos se llevan hasta 4 bananas, una en cada mano, una en la boca y otra agarrada con la cola, y ya se van caminando con los pies. En esos videos incluso puedes ver que los changos a veces tratan de tomar de más,
Con las prisas hasta tratan de tomar bananas con los pies y cuando se alejan se tropiezan y pisan sus bananas, se les caen de las manos. Hasta en esos niveles tan simples debe hallarse un balance. La verdad es que todos los seres vivos estamos constantemente incompletos. Necesitamos de un flujo constante de sustancias del mundo para respirar e hidratarnos y nutrirnos. Pero además la vida siempre fue escasa en el planeta. La mayoría de los animales pasan sus días con hambre. Por eso un perro no tiene saciedad. Si metes a un lobo a una carnicería, en ningún momento se detendrá y dirá, creo que ya comí lo suficiente de hoy. Eso no existe. Eso no existe. No está adaptado para esa situación porque en su larga historia evolutiva el lobo nunca tuvo exceso de comida. Preferirá comer hasta enfermarse o morir que detenerse. Y al ser humano le pasa algo muy similar. Somos víctimas de nuestras propias fuerzas productivas. Los alimentos densos en calorías como la fruta o la miel eran escasos, por eso saben tan bien. Pero ahora el helado de McDonald's, que es esta mezcla perfecta de grasas y azúcares, cuesta 15 pesos y nuestros organismos no se han adaptado para esas nuevas condiciones. Por eso es tan fácil y tan delicioso caer en el exceso. Pero igual que con el vaso, cuando carga más agua de la que debería, cuando llenamos nuestros cuerpos con más calorías de las necesarias, a la larga deberemos ponerle más atención a los triglicéridos, al nivel de glucosa, a las enfermedades derivadas de la obesidad. Y recuerda que para Lao Tse, el Tao es la mente y el Tao es todo lo que hay. Si comienzas a prestarle atención a las complicaciones de salud de tu cuerpo, ese es tu mundo. Ahí donde deposites tu atención, vivirás. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Tener la taza medio llena y caminar sin pensar en ella? ¿O tenerla llena hasta el borde y tener toda el agua necesaria pero avanzar muy lento porque si no le pones atención se te derrama? Aristóteles nos dice que la virtud está en el saludable punto medio entre dos extremos, así que hay que creerle. Lao Tse te lo demuestra diciendo, llena esta taza y dime cómo te sientes. Y luego dice, afila una espada en exceso y su filo no durará mucho. Recuerda que según algunas historias, este libro fue escrito para un guardia real, según otras, para un rey. Lo que sí sabemos es que los reinos de China estaban en guerra mientras que el Tao Te Ching estaba siendo escrito, así que el conflicto bélico era uno de los temas relevantes para Lao Tse y sus contemporáneos. Otras traducciones de este capítulo incluso plantean otro ejercicio. En lugar del vaso dicen, estira un arco hasta su máximo y desearás haberte detenido. Pero hubiera sido más difícil de explicar para la gente que no tiene experiencia disparando un arco. Ni yo sé qué pasa si lo estiras de más, supongo que se rompe y te pegas o algo. El ejemplo de la espada claramente habla de guerra, pero además lo hace de una manera muy elegante. Afilar de más una espada tiene dos significados. El primero es que eres muy quisquilloso y la afilas de más para tener el máximo filo posible. La tallas contra la piedra de afilar hasta que queda tan afilada como quieres, pero ya sabes cómo es el deseo de volátil y nuestras expectativas de exigentes, que el máximo filo nunca es suficiente, y para cuando el acero queda tan afilado como esperabas, ya se erosionó gran parte de la espada. Esa es una, ser muy exigente. La otra es que, ¿cuándo afilas una espada? Pues cuando terminas de usarla. ¿Y cuándo se usa una espada? En combate. Afilar mucho la espada también puede significar entrar a muchos combates. En ese caso, el filo que se mella, el acero que no dura mucho, es también una metáfora para la condición del guerrero. Sun Tzu expande sobre este punto en su libro El arte de la guerra. Es una de sus primeras líneas, el que a hierro mata, a hierro muere. Su manual para la guerra dice, antes que nada, evita el combate, porque es muy duro con los hombres y requiere de muchísimos recursos. Si tienes que entrar en combate, asegúrate de hacerlo solo hasta que tengas la victoria asegurada. Y si ya estás combatiendo, asegúrate de hacer las campañas cortas, porque los soldados se cansan, los enemigos aprenden y el ejército se desmoraliza. Tampoco es opción no afilar la espada, porque si no puedes defenderte no puedes cultivar la virtud, pero en el combate, como en la vida, debes hallar un saludable punto medio. Y luego dice, llena tu cuarto de oro y jade, y no podrás protegerlo. Volvemos al caso del exceso. Estas parecen como instrucciones para vivir con un cerebro humano en una sociedad post-escasez. Ya dijimos que el pasado es memoria y el futuro es imaginación. Lo único que existe es el presente. Pero aquí en el presente, la mente humana busca disminuir su ansiedad hacia el futuro, tomando acciones que le garanticen que va a observar el futuro que quiere observar, eliminar la sorpresa. El problema es que los seres humanos tienen imaginaciones muy largas, entonces si el lobo toma provisiones para comer durante la noche y el oso consume alimentos que le permitan hibernar todo el invierno, tú y yo pensamos en nuestro bienestar, pero también en el bienestar de nuestros hijos, nuestros nietos e incluso en el legado que nuestro nombre pueda tener en la historia, perdurar para la eternidad. Nuestras necesidades de supervivencia se confunden con las del ego y actuamos sobre el mismo presente, así nuestra ansiedad para acumular y amasar riqueza se extiende por generaciones. Pero ¿qué pasa?
que tanto entre individuos como entre las naciones, la riqueza causa problemas. Una vez más, por escasez y estrategias de supervivencia. El oro por sí mismo no tiene valor, a menos que busques un material de alta conductividad. Los reyes de la antigüedad no es que anduvieran fabricando microchips, ellos querían el oro porque es escaso, es maleable, divisible y brillante. Es muy bonito, es el material perfecto para materializar el valor abstracto, el deseo. Y si lo quieres para las transacciones cotidianas que mantengan a la gente alimentada y produciendo, pues no tiene problema, de hecho es una gran herramienta. El problema empieza cuando buscas acumular. Pensemos, ¿qué determina la propiedad privada? Según el derecho romano, en el que se basan todas nuestras instituciones occidentales, es el derecho de usar, destruir o beneficiarse de algo. Incluso seres humanos, así de canija es la ley. Y la propiedad privada es inherentemente violenta porque el hecho de que existan ciertas leyes implica la amenaza de violencia en el caso de que se rompan. Imagínate que Kim Kardashian entra a un albergue para gente sin hogar. Esta gente no tiene nada, de hecho tienen mucha hambre, y Kim Kardashian trae en el cuello un collar de diamantes. ¿Qué le da el derecho de usar esos diamantes? Lo lógico sería decir que la ley, pero esa ley no significa nada sin el aparato de seguridad del Estado que asegura que si uno de estos homeless hambrientos le quita su collar de diamantes a Kim Kardashian, hombres armados y uniformados llegarán a hacer valer este derecho a la propiedad privada, por la fuerza, si es necesario. Pero ¿y si no existiera esta policía? ¿Y si no hubiera un Estado que hiciera valer el derecho a la propiedad privada? ¿Cómo podría ser Kim Kardashian para quedarse con su collar de diamantes? Estas sociedades existen y les llamamos sociedades de honor y vergüenza. La primera estrategia para conservar la propiedad privada es la violencia. En las sociedades donde hay mucha riqueza móvil pero no hay un Estado que la proteja, los dueños de la riqueza deben entrenarse en el uso de las armas o contratar a una banda de guardaespaldas para mantener esta riqueza segura. Por eso en el viejo oeste los vaqueros eran excelentes tiradores y en el Japón feudal los samuráis se entrenaban tan duro en la espada para proteger el oro de sus daimios. Incluso en la Islandia medieval, que era una colección de familias y pandillas anárquicas, la correlación entre la riqueza y la habilidad para matar era directa. Pero hay otra estrategia para la riqueza en condiciones de igualdad, que es el carisma. Si no hay un Estado que la cuide y Kim Kardashian no puede usar la fuerza para quedarse con su collar de diamantes, tendría que convencer a toda esta gente de que ella es tan especial que merece tener este collar de diamantes que nadie más puede tener. Si no los puede convencer, entonces la última estrategia sería el control de la información. Si no tienes violencia, ni estatal ni individual, ni carisma para convencer a los demás, el único modo de ser la única persona usando ese collar de diamantes sería si fueras la única persona que sabe dónde están los diamantes. Entonces, la propiedad privada nace del control de tres fuentes: la fuerza, el carisma y la información. Pero cada control requiere de sus propios mecanismos y metodologías. Uno podría hasta argumentar que el Estado-nación moderno ha tomado forma alrededor de los mecanismos necesarios para cumplir con estas funciones. Es la cola moviendo al perro. En la base está el ejército porque, pues, condiciones materiales, y porque la historia y los bordes de nuestras naciones se han definido alrededor de la guerra. Como segunda capa, un complejísimo aparato burocrático de recolección e interpretación de datos para convertir censos, encuestas y bases de datos en planes de acción y estrategias. Y de cara al pueblo, para enmascarar este aparato militar y burocrático, tenemos a la carismática clase política, grabando sus TikToks y spots de televisión en los que te dicen lo trabajadores que son y lo mucho que te cuidan. Por un proceso como de selección natural, el Estado-nación moderno se ha adaptado en estas tres ramas de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial, solo para asegurar que unos tengan lo que otros no. Este es un problema de las sociedades complejas hacia adentro y hacia afuera. Durante 10.000 años ese fue el principal problema entre sedentarios y nómadas. Este es un problema de las sociedades complejas hacia adentro y hacia afuera. Durante 10.000 años ese fue el principal problema de los sedentarios y nómadas, que unos tenían lo que otros no. Y las sociedades agrícolas no pudieron resolverlo hasta el siglo XV. Tuvimos que inventar las armas de fuego para poder lidiar con los nómadas. La humanidad fue nómada durante 200.000 años. Incluso podríamos afirmar que las ciudades son un experimento reciente. Y durante todo este tiempo hubo el problema de que los nómadas cargaban lo justo para la supervivencia, mientras que en las ciudades se acumulaba la riqueza. Los nómadas requerían de productos vegetales que se cultivaban en las ciudades y además veían con desprecio a la gente sedentaria, que en lugar de guerreros eran granjeros. Los orígenes de esta relación los podemos ver en el relato de Caín y Abel, donde ambos hermanos de la misma humanidad se dedican a tareas distintas. Caín es agricultor y Abel es pastor de ovejas, porque nómada. Al final de la historia, Dios quiere más al nómada, pero el granjero lo mata porque, genealogía de la moral, todo el mundo siempre es el bueno de su propia historia.
China lidió toda su vida con la amenaza nómada. La solución a la que llegó fue colmarlas de regalos para ganarse su buena voluntad, pero también para hacer sus economías dependientes de la economía china. Incluso hay analistas de geopolítica asegurando que esta tradición política se ha extendido hasta el día de hoy, donde el Partido Comunista Chino lidia con el imperio militarista de los Estados Unidos, mandándoles productos de manufactura muy barata, efectivamente haciendo la economía norteamericana dependiente de la economía china. Y puede que haya encuentros o desacuerdos, pero en los hechos, Estados Unidos no puede arriesgarse a una guerra con China sin perder gran parte de los productos que hacen su vida tal y como la conocen. Por eso dice Lao Tse que al cubrirte de títulos y riquezas, atraerás la calamidad. No es que por sí mismos los títulos sean malos, es que si lo piensas, son un esfuerzo por traer el pasado al presente. En su libro Juegos Finitos y Juegos Infinitos, James Picard habla acerca de los títulos y reconocimientos como testimonio de juegos pasados, pero también como herramientas de juegos presentes, de los que viene una distinción entre poder y fuerza. Los jugadores finitos de juegos pasados tienden a revivir la gloria de sus conquistas pasadas y de esos títulos obtienen el poder. El jugador infinito se prepara siempre para el juego presente, por lo que actúa desde la fuerza. El poder significa que puedo controlar las acciones de otros jugadores. La fuerza significa que los otros jugadores pueden hacer o hacerme lo que quieran sin que yo tenga que cambiar mi juego. A la hora del combate es fácil confundir poder con fuerza, pero la fuerza es lo único que importa. Todas las victorias del pasado y todas las medallas de glorias antiguas no significan nada en el campo de batalla, solo tu capacidad de acción actual. ¿Qué significa llenarte de riquezas y títulos? Significa que el mundo te defina, en base a logros pasados, logros tuyos, pero un hombre nunca pisa dos veces el mismo río porque no es el mismo hombre y no es el mismo río. Vestir los títulos del pasado es habitar siempre esa personalidad, sin dejarte cambiar, sin dejarte crecer. Además es un logro que atraerá la envidia de la gente, la atención de quien quiere esas riquezas y esos títulos para sí. Entre más tienes, menos libre eres, porque debes cuidar todo lo que tienes. Debes andar por el mundo como quien tiene una taza llena y no quiere que se le derrame, sin poder prestarle atención a nada que no sea la taza. Y si lo piensas, irónicamente, ese es el modo más vulnerable en el que puedes estar. Es la oportunidad perfecta para que otros jugadores más fuertes vengan y compitan por tus títulos y tu riqueza, porque este es el sucio secreto detrás de la riqueza, de todos los tesoros y joyas y de todo el dinero del mundo. Nada es real. El papel moneda ya lo sabemos, pero ni siquiera el oro es riqueza real, ni los diamantes. No se pueden comer, no se pueden vestir, no puedes hacer nada con la riqueza, sino es a través del acuerdo mutuo de que esa riqueza tiene valor. Pero ¿dónde está ese valor? Está en la otra gente, está en el trabajo de los demás. La riqueza solo vale algo cuando se puede cambiar por el trabajo de alguien más, por un servicio, por un fruto, pero incluso el fruto tiene todo el trabajo de abonar el campo, plantar la semilla, cuidar la planta hasta que entregue el fruto. Dice David Graeber que el origen de la sociedad son los favores mutuos, pero una deuda es un favor despersonalizado y con número. Es un favor que puedes venderle a alguien más. Y de eso se trata hoy todo nuestro dinero, todo nuestro valor. Hoy tenemos sociedades enteras organizadas alrededor de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, o como los Estados Unidos, que tienen una deuda distribuida entre todos los estados que ocupen dólares como moneda de reserva, o los estimados de la deuda global que lanzan los economistas. El planeta Tierra tiene una deuda que asciende hasta los trillones, y valdría la pena preguntarse, ¿deuda con quién? ¿A qué otro planeta le pedimos prestado tanto dinero? La verdad es que este tipo de deuda es un sistema de medición que empezó a medirse a sí mismo y se salió de control. Se supone que el dinero debería representar la riqueza humana, el trabajo, los productos y servicios, por lo tanto esta deuda significa que nos hemos prometido entre nosotros un montón de productividad futura, cuando el planeta lo que necesita es que hagamos mucho menos. Y esas son las bases del decrecimiento, que si me lo preguntas es un movimiento que necesita otro nombre, porque todo el mundo escucha de crecimiento y piensa que vamos a desmantelar la modernidad, que va a llegar un comando armado por tu PlayStation y que vamos a vivir como en el Paleolítico. En realidad el decrecimiento significa mirar a nuestro aparato económico industrial desde la perspectiva global y preguntarnos, ¿qué se queda y qué se va? Por ejemplo, esas peras que se volvieron virales porque se cultivan en Chile, se envasan en Tailandia y se consumen en los Estados Unidos. Quizá tengan sentido desde la perspectiva de la economía global, donde se globaliza el capital pero no la gente, ni los derechos de los trabajadores, por lo que las empresas están en una carrera hacia el fondo, buscando siempre a qué naciones explotan peor a sus trabajadores para poner ahí sus operaciones. Imagínate la diferencia entre el costo de un trabajador americano contra el de un trabajador en Tailandia o Argentina, que a la compañía le alcanza para que sus peras viajen hasta el otro lado del mundo 2 veces y aún así le sale rentable. Bueno, desde la perspectiva del dinero tiene sentido,
Pero desde la perspectiva del ecosistema y nuestras necesidades humanas, pues no. No hace falta renunciar a las peras, solo tenemos que cultivarlas, envasarlas y consumirlas en un mismo lugar. Diseñar redes de intercambio que no dependan del dinero, porque el dinero está roto. Retírate cuando el trabajo esté hecho. Ese es el camino del cielo. Otra forma de decir esta última frase es decir, así actúa el cielo. Es como decíamos en el capítulo anterior, el cielo vive para siempre porque no vive para sí mismo, vive a través de todas las criaturas que le dan vida, es retroalimentación. Del mismo modo, el maestro o la maestra, acuérdate que al Tao le vale, no actúa para sí mismo, sino para cumplir una misión, un objetivo. Y si su objetivo está en los demás, el maestro vive a través de los demás. Piensa en todos nuestros amables políticos que se echan flores a sí mismos cada vez que hacen su trabajo, que no les basta con barrer la calle. Además mandan diseñar e imprimir una lona gigante con su cara y el logo de la alcaldía que diga: los vecinos de la colonia le agradecemos a Sandra Cuevas por barrer la calle. Bueno, hasta se siente más sucia la calle con el ego de esa persona ahí embarrado y la lona perdiendo pigmentos bajo el sol que no serán retirados hasta que la cara de la candidata quede verde por la degradación de la pintura. Ahora sí que es la intención lo que cuenta. Si barras la calle porque actúas desde el genuino amor a tus vecinos y quieres que su calle quede limpia, pues te vas a fijar, le vas a prestar atención a tu tarea, y cuando lo termines, no te quedarás buscando una recompensa porque la satisfacción de ver a tus vecinos felices en su calle limpia era toda tu motivación. En cambio, si no trabajas para ellos, sino para ti mismo, para tu ego, y tu único objetivo es presumir lo que hiciste, ganar un título, un reconocimiento, mantener vivo el pasado a través de la memoria de todos, pues en eso te vas a fijar y hasta vas a barrer sin ganas, vas a dejar sucio por las prisas y la gente se va a dar cuenta. Hoy parece que habitamos entre puros títulos de reconocimiento vacíos, rituales de altruismo fingido. Por eso los fragmentos más preciosos de esta realidad son aquellos que se hacen con amor. Cuando te anuncian con bombo y platillo que en tal panadería está el mejor pan del mundo y solo en esta sucursal, pues todo ese aspaviento esconde una calidad que no hay. Y si te identificas más con el mundo de los símbolos que con el de los sentidos, pues hasta puede que te sepa mejor. Pero cuando realmente descubres un muy buen pan, generalmente es un lugar que no necesita darse publicidad. La gente lo sabe, lo transmite de boca en boca, y cuando buscas al panadero para felicitarlo, no lo encuentras. Está de vuelta en la cocina, practicando, haciendo más pan. No sería el maestro si no lo estuviera haciendo. Qué difícil es balancear el pasado con el futuro aquí en esta experiencia consciente que vives y que ata lo que fue con lo que puede ser. ¿Cuántas hambres tuvimos que pasar para conocer el exceso? ¿Y cuántos excesos tuvimos que padecer para aprender la moderación? En esta tradición oral se guardan cientos de miles de años de experiencia humana condensada. Seríamos sabios al aprenderla, pero sin dejar de observar, sin dejar de adaptarla a lo que esta caprichosa ilusión del mundo busca de nosotros. Como la selección natural que prueba todos los caminos pero solo avanza donde sobrevive. Así la realidad nos ofrece una ventana de acción muy angosta, un camino estrecho entre dos mares de exceso y carencia, una cuerda floja por donde caminar seguros de las amenazas del mundo y de uno mismo. A ese camino se le llama virtud. Y de eso hablaremos en el próximo capítulo. No de lo que un Dios nos ordene hacer o de un comportamiento aprobado por una moral externa, no de lo que los sabios dicen que es virtud, sino al comportamiento que los estudiosos detrás del Tao observaron en el maestro. Hasta entonces, recuerda que en la ontología fundamental del universo, lo único real es la función de onda, por lo que todas estas palabras son metáfora. No son más que un dedo apuntando hacia la luna. Y si te quedas mirando al dedo, ¿cuándo vas a ver la luna? Muchas gracias.